Muchos de nuestros televidentes nos contactan para entender por qué, si tienen un estatus legal aquí en el país, han recibido su licencia de conducir con la famosa franja negra. Samuel Rivera consultó a un experto para aclarar todas las dudas. Samuel, ¿quiénes son los que califican para una licencia sin la denominada franja negra? Gracias, Juan Carlos. Muchos la denominan también las licencias marcadas, pero nuestro experto en inmigración nos dice que los que califican para una licencia sin la franja negra son única y exclusivamente los residentes permanentes y los ciudadanos de los Estados Unidos. Ante las dudas, los expertos. Por eso consultamos con un abogado en inmigración para que nos responda las inquietudes que muchos de los beneficiados de las licencias de conducir por la ley SB 251 tienen. Muchos se preguntan si es que tienen un estatus legal temporal en el país, ¿por qué les han dado su licencia con la franja negra? Ahora mucha gente se queja de que, bueno, yo tengo un estatus legal en Estados Unidos porque tengo el rayón negro en la licencia. Y pienso que es importante entender que lo hicieron así para que precisamente un policía, si para a la persona, no de inmediato piensa esta persona está aquí sin papeles o indocumentado en el país. Según los especialistas en leyes, las licencias sin la franja negra, como esta, son exclusivamente para personas que llegan a ser ciudadanos pueden ir a cambiar la licencia, digamos que tienen la franja negra en su licencia, pueden ir a cambiar su licencia para tener una licencia normal, o las personas que sean residentes permanentes aquí en Estados Unidos. ¿Quiénes son los inmigrantes que tienen estatus legal temporal y que bajo la ley de licencias SB 251 califican para este tipo de documento? Personas que tienen el estatus de acción deferida, personas que hayan ganado sus casos de asilo político, personas que tengan alguna visa no inmigrante, o sea, una visa de turista, una visa de estudiante, algo por el estilo. Todas esas personas tienen un estatus legal, pero todavía van a tener la licencia nueva. ¿Pero qué significa para un beneficiado con este tipo de licencias el tener este documento que tiene la franja negra? Significa que puedes manejar legalmente en Colorado, pero no puedes usarlo, por ejemplo, para una identificación para subir un avión o entrar a algún edificio federal, ¿verdad? Tampoco lo puedes usar para buscar algún beneficio del Estado. ¿Y qué pasa si la policía interviene a un conductor con este tipo de licencia? De hecho, deben tener menos miedo ahora, porque un policía ve la franja negra y en su mente no puede decir, esta persona no tiene papeles, voy a llamar a inmigración. No pueden decir eso porque hay mucha gente que sí tiene un estatus legal que también tiene esa licencia, ¿verdad? Entonces, es como para no poder discriminar tanto en contra de esas personas. Para los especialistas en leyes, el contar con una licencia de este tipo es un beneficio para los inmigrantes que hará que no violen las leyes del país al estar manejando sin licencia, como hasta hoy en día pasa en muchos casos. Regresamos contigo, Juan Carlos. Gracias a Samuel Rivera por esa clara explicación.